Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que se nos han venido uniendo en las live en estos días y a aquellas personas también que hacen repeticiones de ellas. Hemos encontrado que muchas personas las consultan, las miran y las visualizan nuevamente. Muchas gracias por esto, eso es lo que pretendemos con estos diálogos de educación muy amables. Hoy empiezo saludando aquí a varias personas que se han venido uniendo. Carmen Tico Cruz y William Flores, muchas gracias. A William Flores que envió una solicitud, a Clema, Sofía, a Daniel Amado, al Centro Universitario Cárdenas, Carmen Tico Cruz desde el Brasil, muy amable hoy por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, quizás de los más importantes de los que hemos hablado en estas pedagogías que hemos venido desarrollando en este segundo semestre. Y lo considero importante porque nos va a hablar de esa escuela desescolarizada. Esa es la pedagogía de Ivan Illich. Ivan Illich es un austriaco que vivió entre 1926 y el 2002. Claro que él tomó ideas de otros autores que se habían ya pronunciado sobre ese tema. Entre ellos, él cita, por ejemplo, a John Hall, reconocido por esa propuesta de la educación en el hogar, de lo que se denomina en inglés el homeschooling, y a otros autores que sobre este tema se han pronunciado como una corriente pedagógica en la desescolarización, porque ellas la consideran como una fuente de esperanza para un mundo mejor, ya que las próximas generaciones, con la ayuda necesaria, podrían crecer menos sometidas y neuróticas, dicen esos autores. Por ello es necesario una educación fértil y adecuada. Muy importante este proceso porque en relación a esa desescolarización, Illich dice que esa excesiva institucionalización de la escuela, en ella se confunde a veces el enseñar con saber, y que por eso entonces la escuela, lo que no se aprende en la escuela no merece ninguna atención, y lo que se puede aprender por fuera no tiene ningún valor. Fijemos en eso. Lo que no se aprende en la escuela merece poca atención, y lo que se aprende por fuera no merece la pena saberlo, cuando lo que encontramos por fuera, y lo vamos a ver aquí con esta pedagogía de Ivan Illich, que hay cantidades de cosas que podemos hacer. Entonces les voy a traer una primera cita que Illich nos hace, que dice: la escuela limita al individuo, lo induce a ser miembro de la sociedad para que ésta nunca cambie. Cada persona debe tener la oportunidad de educarse solo, lo dice Iván. Sigo saludando aquí a María Paz, a Jens González, a Oscar González, a John Bentancur. Y entonces estos mismos autores, entre ellos Iván, hablan de que la desescolarización es una crítica reformista, ya que la expansión de ese aparato escolar no servirá como único recurso para atender las expectativas sociales de la educación. Porque aunque la educación se ha convertido en un derecho universal y que pensamos que iba a haber una demanda total en ese proceso educativo y que las instituciones iban a absorber esa educación, esto no ha sucedido hoy en día y todavía lo vemos. ¿Por qué? Porque hay migración, y entonces todas esas personas que han migrado no han podido de pronto entrar a la educación.
hay déficit de cupos. Los costos de la misma educación, entre otros, han ayudado a que todo el mundo no entre a la educación. Lo comparamos a veces nosotros entre la educación pública y la educación privada. La educación privada es más costosa que la educación pública y en la pública no hay todos los cupos que hay. Por eso ellos proponen esa educación reformista denominada escuela desescolarizada. Dice que no es suprimir del todo la escuela, ni todas las instituciones, sino encontrar otras alternativas más viables que ayuden a solucionar esos problemas que plantean las mismas sociedades industrializadas y avanzadas. Eso es lo que nos proponen todos esos autores, entre ellos Ivan Illich, quien fue que propuso esta escuela desescolarizada, pero también él menciona a Kunkland, a Reimeria Goldman. Dice que en la escuela desescolarizada los estudiantes aprenden de las experiencias de su vida, incluidas sus intereses personales y juegos privados. Por ejemplo, la participación en equipos deportivos, el hacerse cargo de ciertas responsabilidades en el hogar, el utilizar otros medios como los videos, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión y el internet, entre otros. Por eso él dice también que se debe proponer la polis, es decir, la ciudad, como escuela, reemplazándola, por ejemplo, también añadirle en bibliotecas, en museos, en juegos, en jardines y en muchas otras series de elementos que podemos encontrar, como los eventos, los servicios y otras muchas series de recursos que pueden reemplazar a la escuela, propone Illich. Sigo saludando aquí a John Betancourt, a Adri que se unió y a Brian Flores que se acaba de unir. Eilen entonces fue un dinamizador del debate educativo que generalmente apareció en los años 60, en este siglo, en el siglo pasado, perdón, y entonces él considera unos mitos. A esos mitos algunos autores posteriores a él los han debatido, pero los mitos en que él se valió para esa escuela desescolarizada son el mito de los valores institucionales. ¿En qué se fundamentaba ese mito? En las creencias de que el proceso de desescolarización produce algo de valor. Porque él dice que la escuela produce una cantidad de información que se mide por diplomas y certificados. Él alude a que en la escuela a uno le dan un diploma y una certificación, y que ese diploma y esa certificación sirve para trabajar y que hay una serie de información que ahí está. Por eso él postula que el aprendizaje es una actividad humana que no debe ser manipulada por terceros, que el resultado es una participación del educando en los contextos y entornos significativos donde puede adquirir ese aprendizaje. Yo lo he repetido en algunas slides y he dicho que la educación no solamente es dentro del aula, sino también por fuera de ella. Ya hemos oído hablar de las aulas invertidas, de la escolarización en los jardines, en los patios o en el medio ambiente. Y esa es una propuesta que él hace, pero él dice que el valor institucional es el diploma que le da a la gente para que pueda ejercer un trabajo. El otro mito del que habla Illich son los valores envasados. Y al decir sobre los valores envasados, él se refiere a que la escuela vende el currículum. Oiga lo que nos está diciendo Illich. Que se asemeja a cualquier otro artículo que uno pueda comprar,
moderno de primera necesidad, él lo compara así, y porque es distribuido y entregado por el profesor cuando da la clase. Entonces, que es un currículo envasado, que ¿por qué no dejamos la libertad para que el estudiante pueda aprender otras cosas y en otros lugares? No ese currículo de asignaturas que se dan en las escuelas y en las instituciones. Sigo saludando a Laura Cabrera y a Angie Caterín, terapia que se acaba de unir. Y el otro mito es el progreso eterno. Y Chin dice que la producción y el crecimiento hoy en día es la carrera por las calificaciones y la competencia que se tiene para adquirir un mercado laboral, empresarial y un trabajo en los sitios, que para eso uno necesita tener un certificado. Y por ello él propone esa supervivencia, esa ruptura con esa supervivencia. Él dice, ¿por qué tiene que ser que uno tenga un certificado para poder decir que sabe de eso? Y que eso solamente lo que lleva es un orden económico, un orden de coproducción de bienes, unas demandas, y también eso lo considera como de orden político, que para que usted le puedan dar un empleo tenga que tener un certificado, un diploma, que eso no lleva a un progreso, sino que no conduce a una madurez del aprendiente. Que cuántas veces de pronto las críticas que le han hecho, algunos dicen que sí, que es necesario los diplomas, pero algunos han dicho que cuántas veces aprenden las personas por sí solas y son mejores que aquellas que fueron al colegio o a la universidad, o que tienen un grado técnico, o que tienen un grado tecnológico, que esas personas a veces pueden saber más que aquellas que tienen un título universitario. Entonces, Ivanichil propuso esa escuela desescolarizada basada en esos tres mitos: el mito de los valores institucionales, el mito de los valores envasados y el mito del progreso eterno, que eso es lo que está matando la escolarización, y de ahí propone esa escuela desescolarizada. Su legado entonces se constituye en que la escuela no es la única institución cuya finalidad es moldear la visión de la realidad en el hombre, que hay otros factores de origen social, habla entonces del entorno familiar, de los medios de comunicación, de las redes informales o las redes formales y de otros medios que pueden ayudar a ese proceso educativo. No entonces esa educación prefabricada, sino una educación más libre, pero con esa libertad responsable de que él habla, y por eso dice una autoorganización que debe tener esa persona que quiere libremente estudiar por fuera de la escuela. Él dice también, y me parece muy importante, que él respeta el trabajo de los maestros, porque que algunos se interesan mucho por mejorar la vida de los alumnos, pero que algunos solamente repiten los contenidos de ese currículo que están enseñando. Sigo saludando aquí a Firmar Productores, que se acaba de unir. Muchas gracias por estar. A John Betancourt, a Brian Flores, a Oscar González y a todas las personas que se han unido. También en 1978 Hitchens habló sobre casi se ha perdido la capacidad de soñar un mundo en donde la palabra se tome y se comparta, y en donde nadie pueda limitar la creatividad del prójimo, en donde cada uno no pueda cambiar la vida. Fíjense en una cosa importante, que se ha perdido esa capacidad de soñar un mundo en que la gente pueda compartir con otros su saber y pueda también ser creativo
y pueda llegar a cambiar su propia vida. Para esto propone entonces otros canales del saber que puedan ser alternativos a la escuela o a la institución, implantada en algunos países. Y en algunos países de pronto está permitido esa escuela desescolarizada y esa escuela en la casa o esa escuela en otros sitios. Lo vemos, por ejemplo, encontré que en Francia está regulada esa escuela desescolarizada, que en Holanda y en otros, aunque es controlada por el Estado, y también se habla de una educación a distancia. Cuando hace mucho tiempo nosotros oímos hablar y aún se continúa hablando de esa educación a distancia y vimos que el estudiante aprendía a través de unas guías o a través de unos folletos o a través de unos talleres que se le daban y él iba y profundizaba en su propio sitio donde él vivía y luego venía a la institución que podría ser la universidad y allí recibía unas orientaciones y se le aprobaba a ese estudiante el curso que estaba realizando. Entonces fíjese que podemos hacer muchas otras cosas desescolarizadas que pueden servir en el aprendizaje de esos estudiantes. Para esto entonces se proponen otros canales y pueden haber algunos aportes que hablan algunos autores de lo que ha propuesto Iván Ischel con la escuela desescolarizada. Dice que entre esos aportes didácticos puede estar esa relación del maestro-alumno en ese proceso de enseñanza donde se da más una relación horizontal y compartida, donde el alumno y el maestro comparten ese conocimiento que trae el alumno con el conocimiento que trae el profesor. Eso se da mucho hoy en día en la escuela invertida. Que lo vimos y lo hemos visto que se creó en Estados Unidos y que es que a través de guías el estudiante va y desarrolla todo su proceso de aprendizaje y luego viene a la escuela y a través de mediaciones que hace con su tutor entonces resuelve las dudas o inconvenientes que haya tenido. Otro aporte que da es que el que aprende sabe que necesita tanta información y por eso él mismo la busca, la critica y puede hacer un juicio crítico de aquello que está aprendiendo y de la información que necesita para poderla compartir con las otras personas. Entonces dice que a este respecto pues es importante enseñarle al estudiante a pensar críticamente para que él busque la información que necesita para su propio aprendizaje. Sigo saludando aquí a Angie Caterín, a Filma Producción, a LPA, PG 2611 y a las personas que se han unido. Muchas gracias por estar. Que la educación por fuera de la escuela, pues hay más acceso a ciertas cosas, hay más disponibilidad de cosas para aprender, por ejemplo, cuando uno va a un teatro, cuando uno va a un evento, cuando uno está en un deporte o asiste a un evento, por ejemplo, musical, que uno aprende muchísimas cosas cuando está en esas partes porque hay otras cosas que no las ha aprendido en la escuela. La crítica a sí mismo también la puede hacer uno cuando aprende por fuera y la crítica la hace en el propio aprendizaje y la hace también con esas otras personas con las que uno se encuentra y también con las personas que a uno le facilitan o le ayudan y lo guían en ese proceso de aprendizaje. Que el conocimiento se puede acceder desde cualquier etapa en la vida, que no es simplemente cuando uno es niño, que también cuando uno está en la etapa de la juventud y en la etapa adulta, uno puede también adquirir conocimientos por fuera de la escuela. Que cuántas personas cuando dejaron su bachillerato y no pudieron entrar a la universidad,
aprendieron en sus casas muchas cosas técnicas y que hoy en día son su sustento de su trabajo. Por ejemplo, a coser, a cocinar, a hacer laboriosidades con sus manos, a trabajar con el arte, y que eso no lo aprendieron nunca en la escuela, y que esa es la escuela desescolarizada que él también propone que se haga también por fuera de la escuela. Que no se necesitan entonces de diplomas para acceder a los contenidos universitarios, que mucha gente dice, no, como no fui a la universidad y no tengo diploma, a mí no me dan empleo, que el empleo lo puede conseguir uno a veces cuando demuestra esas capacidades que uno tiene. Sin embargo, a todas estas circunstancias que él propone, hay personas que hablan a favor y otras personas que hablan en contra de ese proceso de desescolarización. Algunos dicen que, por ejemplo, a favor es que los padres se implican más en el proceso educativo y direccionan más a sus hijos. Y yo pienso que eso puede ser una verdad. ¿Por qué? Porque si el niño está en la casa, porque no asiste a la escuela, pues el tutor es el padre o la madre. Conozco algunas personas que han optado por esta opción y son niños que uno cree que por no estar con sus compañeros no adquirieron como muchas destrezas de comunicación y las tienen inclusive mejor que lo que uno esperaría de aquellas personas que fueron a la escuela. Que otros como argumentos a favor dice que desaparece la burocracia de profesores. No sé por qué hablar a esto de que los profesores son burócratas y que pueden tener otro trabajo dentro de esas redes del saber, porque pronto algunos proponen que en vez de la desescolarización puede haber esas redes del saber a través de internet o a través de otros medios que se puedan utilizar, que puede también aumentar la motivación para estudiar los alumnos. Cuando uno estudia por sí solo, tiene otra motivación, diferente, porque uno quiere, buscar otras cosas. Y entonces ellos dicen que puede haber una mayor motivación, lo dan como un argumento a favor, porque el alumno puede indagar, buscar, interesarse. Hoy en día hay muchos medios por los cuales uno puede interesarse en buscar ese saber. Tenemos la inteligencia artificial, el Big Data, los blogs y el Internet, el Google académico, donde hay una cantidad de elementos y libros y escritos que nosotros podemos utilizar. Entonces, por eso ellos dicen que puede haber otras motivaciones y otros medios que pueden facilitar ese saber. Eso es como lo que dan como de elementos a favor, pero en contra dicen que puede haber, que no hay un control de calidad y que los procesos de formación por redes pues no tienen esa calidad que puede tener la escuela o que puede tener la universidad, porque hoy en día ya sabemos que estas instituciones se someten a procesos de calidad institucionales y a procesos de calidad con otras instituciones. Por ejemplo, en educación lo vemos los procesos de acreditación que tiene el Ministerio de Educación, y entonces por eso dice que esos procesos desescolarizados no tienen esa calidad suficiente, y entonces por eso hablan de que no hay calidad ni control. Que algunas personas se pueden adaptar fácilmente a estos procesos. Para eso habla de que se requiere esa autoorganización y autocontrol propio, y entonces, y que otras personas no, que otras personas necesitan dirección, necesitan control, necesitan ir a la escuela. Que los intereses creados en la industria educativa requieren de cambios estructurales para que no se valga todo lo que sea un diploma o una certificación, que pueden también mirar que la gente a veces aprende cosas muy importantes por sí solas y que puede dárseles empleo a esas personas cuando demuestran esas capacidades que tienen. Sigo saludando aquí a Carito Fulgor y a las personas que se han unido, a Bea
LSK que se acaba de unir. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Entonces, algunos países, lo mencioné, ya han seguido esas recomendaciones y han regulado esa educación en la casa o por fuera de la casa. Por ejemplo, encontré la Universidad de la Tierra. La Universidad de la Tierra hay dos partes en las que se han implementado en México, en Oaxaca y en Chiapas. Y allí, ¿qué pasa? Allí esa Universidad de la Tierra le ofrece a los indígenas que vayan y se preparen allí en muchas cosas, en alimentación, en nutrición, en cultivos, en el uso de los medios de información, en cómo, por ejemplo, regar la tierra, mejorar los cultivos que tienen, sin necesidad de darles el diploma. Una cosa importante que de pronto nos motivaría a ir a conocer de pronto esa Universidad de la Tierra que está en esos dos sitios, en Oaxaca y en Chiapas. Sabemos que México es un país de mucha población indígena y les están ayudando a que se autoformen de otra manera diferente, no con diplomas ni con títulos. Por eso lo traje aquí a colación. Quiero entonces mirar aquí tres objetivos que se proponen en relación a esa escuela escolarizada. Dice que proporcionar el acceso a diferentes recursos disponibles en cualquier momento de su vida. Ese es uno de los objetivos marcados en la educación desescolarizada. Dotar a todos los que quieran a compartir lo que saben a otros que quieren aprender de ello. Cuando uno aprendió una cosa por fuera, la queremos compartir con las otras personas para que también la adquieran. Y eso lo vemos mucho a veces hoy en día. Yo sé hacer esto y entonces la persona dice, yo quisiera que usted me compartiera ese conocimiento. Dar todo aquello que quiera presentar al público, un tema que debata la oportunidad de dar a conocer su argumento. Dar todo aquello que quiera presentar al público, un tema que debata la oportunidad de dar a conocer su argumento. Entonces, presentar eso al público para que se den diferentes argumentos sobre ese conocimiento. Y como conclusión, Ischel dice que las escuelas paulatinamente, él piensa, ya se murió, que se irán desmontando paulatinamente y que se buscarán otras alternativas, creando mayores condiciones, por ejemplo, en la tecnología y en otros medios para poder ofrecer esa educación desescolarizada. Y por último, hay una frasecita que yo encontré y dice, luchar por un sistema escolar con más libertad para opinar, para pensar, para elegir, donde se pueda formar un mundo con personas libres, no marionetas, movidas por hilos del egoísmo, del clasismo y del individualismo. Con esta frase entonces quiero terminar. Luchar por un sistema escolar con más libertad para opinar, para pensar, elegir. El mundo necesita crear personas más libres, no marionetas movidas por los hilos del egoísmo, del clasismo y del individualismo. Muchas gracias por haber estado hoy. Este es un tema muy interesante porque nos ayuda a que reflexionemos de que no simplemente uno tiene que ir a la universidad a adquirir un título. Cuando no podemos hacerlo, podemos hacer otras cosas y buscarnos cómo capacitarnos en otro medio y demostrarle a las personas que sí sabemos de eso para poder buscar un empleo. Hoy en día ya no hay tanta demanda y lo vemos de profesionales en algunos sitios. Están demandando a veces más técnicos que saben hacer más rápido y por eso tenemos que pensar en ese desmonte a veces de esa institucionalización.
excelente reflexión. Oscar Portilla 19, Centro Universitario, gracias. Carmen Tingo Cobros, gracias. Y nos vemos en la próxima live. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Y los animo entonces a que miremos esa escuela desescolarizada o dentro de la misma escuela escolarizada otras alternativas para que el estudiante tenga otros tipos de aprendizaje. Nos vemos hasta dentro de 8 días y muchas gracias por haber estado hoy conmigo y compartido en esta live.